Estamos en esta tertulia del lunes 23 de mayo de 2022 con Fernanda Sfeir, Gabriel Mazarovich, Teresa Herrera y Martín Bueno. Vamos al segundo tema que tenemos en la agenda hoy. Ayer, 22 de mayo, se cumplió un año de la muerte de Jorge Larrañaga. Hoy, a las 12:30, el honorable directorio del Partido Nacional realizará una sesión especial en homenaje a quien fuera intendente de Paysandú, senador de la República y ministro del Interior en el comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou. Ayer, la departamental nacionalista de Paysandú recordó a Larrañaga en el monumento a la bandera de la capital sanducera. Luego, los participantes se trasladaron al cementerio central de la ciudad para dejar una ofrenda floral en el panteón donde descansan los restos del líder de Alianza Nacional. El martes de la semana pasada, el homenaje tuvo lugar en la Asamblea General del Poder Legislativo. La sorpresiva muerte de Larrañaga fue todo un sacudón en la política uruguaya. ¿De qué manera se notó su ausencia en este año que pasó? En el Ministerio del Interior, en el gobierno, en el Partido Nacional. Ese era el tema, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Fernanda, te corresponde, dice. Bueno, en realidad es muy difícil hablar de esto y de qué significa la desaparición física de este combatiente, como le gustaba definirse a Jorge, que él era un combatiente y él entendía esa forma de vida que sin combatir no tenía mucho sentido vivir, esa actitud de Jorge de siempre ir para adelante, de no importaba qué tan malo podía ser el pronóstico, él era el primero que se alistaba y salía a dar la batalla, siempre poniendo la cara por sus compañeros y por su partido. Cuando ayer estaba pensando, bueno, ¿qué iba a decir con esto? Voy por dos lados. Primero, reivindicar aquella votación histórica que creo que es reivindicar a Jorge, que cuando él fue candidato, cuando su visión de entender al partido y al país tuvo la oportunidad de encabezar una elección, fue la mejor votación histórica. Te referís a 2004, ¿no? 2004. Con aquella votación que después de la reforma del 96 nunca más el partido alcanzó. Y yo creo que no es casualidad, ¿no? Jorge llevaba adelante una forma de sentir y de entender naturalmente al país, pero también al partido. Y creo que eso es algo importante, y más hoy para quienes nos sentimos profundamente wilsonistas. Creo que no es un hecho más, y creo que Jorge, con aquella visión, también hay otro tema, ¿no? Jorge fue de los pocos hombres del interior que logró triunfar en la política nacional. Aquel intendente, 2 veces intendente de Paysandú, con una aprobación tremenda de su gestión, logra dar el paso y logra tener una gran aprobación nacional y entrar a la capital, que siempre es algo que nos cuesta mucho a las personas del interior. Y el otro tema es que Jorge siempre, bueno, que le mencionaba un poco al principio, Jorge siempre dio la cara. Y Jorge, hay un discurso que está muy bueno, si no, ya no lo vieron, que lo vean, que es cuando él habla de los sacrificios más grandes que ha hecho y agarra la bandera del partido, porque claro, yo sé que para la gente que no es blanca quizás es medio difícil entendernos esto que nos genera, y veo a Martín, y cuántas veces habremos hablado con Martín de esto de los sacrificios por la bandera, que no es por la bandera, es por las causas. Y la verdad que yo lo entiendo como la actitud más noble de cómo entender y cómo vivir la vida, entregando la vida de uno al servicio público. Y en cuanto al Ministerio del Interior, creo que Jorge había logrado generar un vínculo con la policía, sobre todo, bueno, a las muestras está cuando él falleció, el reconocimiento y las reacciones, ¿no? de la policía. Creo que él logró empatizar profundamente con ellos y justamente generarles el respaldo que quizá no durante mucho tiempo no sintieron. O sea, se hizo carne con
con el funcionario, cual me parece fundamental a la hora de ¿Eso te parece que es de lo que en lo que se nota su ausencia, por ejemplo, tal como lo planteábamos? No sé, porque yo no estoy en contacto con lo que es el sentir del ministerio. Lo digo viéndolo de afuera, en realidad. Pero lo último que quería que quedara presente, Jorge, fue un tipo que en los últimos tiempos sí se lo había muy identificado con el tema de seguridad pública, pero antes que eso fue un tipo totalmente comprometido con la descentralización del país y con la educación. Jorge tuvo un fuerte compromiso y un trabajo muy constante con la educación, y creo que eso tenía que ver también con la visión y el lugar que él le otorgaba a las juventudes. Siempre dio un lugar protagónico y nada, también esa cara de Jorge fue muy interesante y muy productiva. Se acordarán del acuerdo por la educación al que había llegado con Mujica, digo, un tipo recontra comprometido con lo que era el futuro del país, lo que se venía. Los escucho a los demás. A ver, ¿de qué manera se notó la ausencia de Jorge Larrañaga en este año que pasó? Yo quiero decir que sí, que las feministas notamos la ausencia. El movimiento feminista nota la ausencia porque Larrañaga es una persona que antes de asumir nos consultó, por ejemplo, sobre los temas que tenían que ver con los artículos de abuso sexual en la LUC. Nos consultó aún en la discrepancia con la creación de la nueva dirección de políticas de género, que nosotros le planteamos que no era bueno sacarlo de la parte operativa. Él pensaba que jerarquizaba, pero aún en la discrepancia, digamos, tuvimos un diálogo, cosa que, digo, el ministro Heber recibió a la red, a mis compañeras de la red hace un tiempo, y cuando le preguntaron 2 días después, dijo que no sabía qué era la red, o sea que no recordaba la reunión. Y bueno, la red tiene ese problema también con el presidente, ¿no? El presidente recibe a todo el mundo, excepto a nosotras. Pero no es el tema de hoy. Digo, simplemente que a Jorge Larrañaga, en ese sentido, es decir, en el sentido del diálogo, en el sentido de poder conversar, de poder, aún en la discrepancia, pero tener, digamos, un canal abierto de conversación y de poder hablar estos temas que son tan caros para nosotras en términos de lo que significan los femicidios, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, bueno, todo eso, en realidad con él se pudo dialogar y había un interés en la temática, cosa que ahora realmente no notamos en absoluto, ¿no? Entonces, realmente hay un viejo dicho que dice: otro vendrá que bueno te hará. Yo creo que más allá de ese dicho, realmente Larrañaga era un tipo de diálogo, un tipo político, un tipo con quien yo puedo haber tenido 80 millones de discrepancias, por supuesto, pero que, no sé, me parece que es las cosas de las cuales se está perdiendo ahora el país, ¿no? Es decir, el tema de poder dialogar y escuchar las distintas voces, ¿no? Aún las voces aquellas con las cuales podemos estar en total desacuerdo, ¿no? Es decir, la vieja frase: yo no comparto tus ideas, pero daría mi vida por el derecho a exponerlas. A ver, yo creo que es una pérdida, y ¿en qué se nota? En que el sistema político uruguayo está carente de personajes con sustancia y con peso. Uh-huh. Coincido. Larrañaga era un líder político que aún en los más duros reveses electorales nunca había perdido el peso político. Entonces, eso significa que era un interlocutor válido para cualquiera, un interlocutor de importancia. Aún con reveses electorales representaba un sentir de una, yo diría, de una parte muy importante de la población. ¿Bien? Y él tenía, o por lo menos mi impresión, él era de los que jugaba de amortiguador siempre. Siempre él era de tender puentes y jugar de amortiguador. Y yo creo que eso es lo que más se siente hoy. La carencia de un personaje político de primer orden, con peso político, con representación, y que además tenía un rol que yo creo que era muy importante, que era tender puentes y amortiguar.
seguramente eso tiene que ver con sus raíces en el interior. Yo creo que representaba muy bien al interior y del Uruguay, en términos generales. Como decía Fernanda, de los pocos políticos del interior que triunfó a nivel de política nacional, y creo que tenía una conexión popular bastante importante con su forma de ser, por sus intereses, etcétera, etcétera. Y Uruguay ya estaba carente de líderes políticos sustanciosos, y obviamente que la desaparición de Larrañaga fue un golpe más. Hoy, si hacemos una lista, más allá de personajes que hay en todos lados, diríamos fue una pérdida enorme desde ese punto de vista. Claramente hoy el Uruguay está en una etapa que tiene que empezar a construir sus liderazgos políticos con representación. Hay muy poquitos, ¿no? Yo creo que eso es la carencia más importante que tiene, es la pérdida más importante que tiene. Alguien que representaba una porción importante del Uruguay. Justo leo un mensaje de la audiencia de Juan. Dice: a Larrañaga solo lo venció el tiempo. Un luchador político sí, soñador también. Debo decir que nunca procesó la metamorfosis de la contemporaneidad moderna. En algún momento quedó atado a las formas pasadas y cayó en la restauración y la obsolencia. Interesante. Yo, primero, a ver, me parece que cuando hablamos de una persona con la trayectoria política de Larrañaga, hay que evitar caer en la tentación de reducirlo a lo último que hizo. Claro. Porque si no, claro, es lo más reciente que tenemos, además gestión de gobierno, no cualquier cosa, ¿no? Porque... pero no es así, o sea, son públicas y notorias mis diferencias con las posiciones de Larrañaga en torno al tema seguridad, ¿no? La reforma Vivir Sin Miedo y todo, además en un escenario y en un posicionamiento político que claramente fue muy diferente al conjunto de su trayectoria política anterior, hasta en el tema que agarró y cómo lo agarró. Digo, pero Larrañaga es una figura de la política uruguaya de los últimos 30 años, sin duda, sin ningún lugar a dudas. No se puede entender la política uruguaya sin hablar de Larrañaga, de sus aciertos y de sus errores. Es muy justo lo que dice Fernanda, que hay que recordar que llegó aún en la derrota, porque también fue la votación más grande de la historia de la izquierda. Es la primera vez que ganó en la primera vuelta en esa elección, la única vez que ganó en primera vuelta. Pero él llegó a la votación más importante del Partido Nacional luego de la reforma constitucional, nunca se volvió a repetir y no se lo reconocieron ni se lo reconocimos lo suficiente, creo yo. Hay momentos de Larrañaga estuvo con el voto verde también, por ejemplo, hablábamos el 20 de mayo, ¿no? Y fue de las figuras del Partido Nacional que estuvo en contra de la impunidad. Tampoco se lo recuerda muy asiduamente en esa cuestión. Pero, por ejemplo, él fue el que intentó, vivió el momento del declive del Partido Colorado, Partido Estado del Uruguay, y de reposicionar al Partido Nacional desde una corriente no herrerista. Y lo vivió con mucha intensidad, con mucha fuerza, y creo que se lo extraña particularmente porque... esa corriente tiene el enorme desafío de reconfigurarse en el Partido Nacional. El Partido Nacional hegemonizado, que el herrerismo sea mayoría, ha pasado varias veces y ya está. Ahora, el Partido Nacional no puede ser solo el herrerismo. ¿Y en eso ves que se nota? Porque vuelvo a la pregunta que hacíamos, ¿no? ¿De qué manera se notó yo creo su que ausencia se nota, este año, ¿no? Que se nota. Digo, para no irnos a lo de un año atrás. Que recién hay intentos importantes de reconfiguración y de perfil de esta corriente wilsonista. Por ejemplo, una coordinación aparte en diputados, que lo hemos hablado aquí, ¿no? Un discurso como las entrevistas que le hacen al secretario del Ministerio del Interior, Calabria, Luis Calabria, a Camí en su planteo en el Parlamento, que intentan configurar eso, que había quedado muy complejo para Larrañaga, porque obviamente el herrerismo o la versión herrerista encabezada por la calle Pou, porque si me escucha Botinelli que hable de herrerismo me rezonga, porque dice que no es el herrerismo clásico y tiene razón, lo hegemonizó muy fuerte y además el fenómeno Sartori injustamente lo desplazó.
Entonces, me parece que se extraña porque el desafío que tiene ese sector de construir un liderazgo del peso, como decía Martín, del de Larrañaga, no es un desafío menor. Es un desafío muy grande, está muy claro que las ideas importan más allá de los liderazgos, pero siempre, y en esta sociedad de hoy más, se sintetizan en liderazgos. Y el desafío de ese sector por construir en... Calabria habla del post-lacayismo en el Partido Nacional, porque la calle no puede ser candidato en estas elecciones, pero creo que es mucho más allá de eso. ¿Qué liderazgo construye para que una corriente que dentro del Partido Nacional tuvo un peso fundamental y supo ser mayoría clarísima durante un periodo muy largo de tiempo, adquiera un peso que sin el cual el Partido Nacional es imposible que despegue ni electoralmente ni en influencia en la sociedad? Sí, yo coincido con esto. Ay, perdón. Dale, después hago una apreciación por alusión. No, hacela, tranquila. Hacela, Fernanda, pero es dicho todo con cariño, ¿eh? Lo sé, naturalmente. No, que yo creo que obviamente en eso estamos un montón de blancos que nos sentimos y nos identificamos como wilsonistas. Ahora, creo que el camino, más que la construcción de un liderazgo, es la construcción de un sector. Que naturalmente, porque habemos muchos wilsonistas dispersos, naturalmente el liderazgo no va a ser tan único y tan centrado como en la construcción de lo que fue Alianza Nacional en la figura de Jorge. Creo que el camino es justamente esta reunión de todos los que nos identificamos y sentimos parecido al wilsonismo, sí, pero al partido también, que no es solo una cuestión exclusiva de los wilsonistas, es una visión de partido que creo que es lo que nos va a volver a reunir o en ese trabajo constantes en lo que estamos. No, yo, primero discrepo con lo que alguien que dijo esto de la antigüedad de Larrañaga, ¿no? Hay otros que son 10 veces más antiguos, o sea que en realidad no, en eso creo que no es de recibo esa crítica, ¿no? Creo que en todo caso hay muchos de la clase política uruguaya que le vendría bien algún ayornamiento en general. Pero creo que esto que estamos diciendo todos y todas refleja justamente eso, ¿no? Es decir, cómo en el Uruguay en este momento faltan liderazgos, faltan personas, faltan políticos y políticas. Las políticas a veces les resulta mucho más difícil poder aparecer, ¿no? Pero que tengan este juego del diálogo, este juego de saber levantarse ante la derrota, de saber llevar adelante determinadas ideas y poder igual confrontar con otros. Y me parece que toda esa dinámica, sin llegar a lo que es el insulto o la cosa personal, yo no recuerdo, capaz que estoy confundida, pero no recuerdo que Larrañaga alguna vez haya hecho, ese tipo de política, digamos, de insultar a la gente, capaz que sí, pero no lo recuerdo, realmente no lo recuerdo. Y me parece sí que necesitamos figuras como esas y necesitamos partidos políticos con más vivacidad, ¿no? Con más, es decir, me engancho en esto de la necesidad de la construcción de una ala fuerte en el Partido Nacional, como me puedo enganchar en la necesidad también de reconstruir lo que son alas diversas del frente, o ni que hablar de la caída del Partido Colorado, es decir, y por algo el 20% de la gente, dice que cree en los partidos políticos. A mí eso me preocupa desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Es decir, a mí me parece que a todos ¿cómo se llama? Les duelen prendas. Les duele prendas, gracias. Porque por algo, la gente está mirando tan mal, por algo, los resultados de las encuestas, ¿no? La cantidad de indecisos, la cantidad de gente que quiere anular su voto, votar en blanco. A mí me parece que esto de Larrañaga es como, con esto no estoy diciendo que Larrañaga iba a salvar la política uruguaya, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que esto de Larrañaga nos hace reflexionar sobre la necesidad de tener una dinámica política diferente. Yo hace muchos años que vengo diciendo que los políticos además se hablan entre ellos nomás y no le hablan a la gente. La gente se siente como que es una interlocución donde está por fuera, ¿no?
Lo enseñaba en facultad esto, no es nuevo, ¿no? Es decir, decía, analicen el discurso y van a ver que le contesta al adversario, no le habla a las personas que le están pasando determinadas cosas o le ocurren otras, ¿no? Entonces, y a mí me parece que Larrañaga muchas veces, por algo lo reeligieron tantas veces en su departamento y todo lo demás, fue un tipo que supo en ese sentido como, yo siempre digo, los políticos tienen que ser perceptores privilegiados, no emisores privilegiados. Y les cuesta hoy en día mucho hacer empatía y percibir qué es lo que realmente está en el sustrato. Lo mira muy cortito. El mensaje del oyente, que es muy duro, yo creo que comete una injusticia muy grande. Lo que describe el oyente es lo que le pasa al sistema político todo. Claro. No es que le pasó a Larrañaga. El sistema político está en un problema de obsolescencia. Yo lo leí puntualmente porque era una crítica que se le hacía a Larrañaga en la que fue la última etapa política, ¿no? Pero coincido que totalmente puede ser algo más genérico, más generalizado. Yo lo leí en particular porque me parecía que iba a una de las críticas que se le estaban haciendo en el último tiempo. Pero totalmente de acuerdo. Yo creo que en la misma línea de lo que planteaba yo. Uno puede atar eso con que electoralmente no le fue bien, etcétera, pero en realidad yo creo que no va tanto con eso. Creo que estructuralmente el sistema político está teniendo ese problema. La semana pasada vimos, yo por lo menos quedé bastante sorprendido, vi un parlamento que estaba en Marte. O sea, las discusiones parlamentarias fueron realmente bastante, a mí me sonaron ajenas, absolutamente ajenas, y lo peor es que veía a los parlamentarios felices. Los parlamentarios sentían que se estaban jugando el Uruguay ahí, con un nivel de adrenalina en cosas ridículas. Eso tiene que ver con la obsolescencia, yo creo. Y seguramente todo el sistema político a diferentes niveles, y según obviamente las características y virtudes y talentos de cada una, le está pasando. Y es por eso que tanto desinterés. Vayan a preguntarle a los menores de 30 años. Menores de 30 años, ni te digo menores de 20.